Hola a todos, aquí el Pile, y mi hermano Ray, como invitado para esta creepypasta, titulada Sinfonía de Melodía. Espero que la disfruten. En una noche al regresar de una fiesta con mis amigos, empezamos a contar historias, cuentos o rumores de terror, para pasar el rato y asustar a los demás. Nos propusimos a inventar las historias nosotros mismos como reto. En ello tuvimos la idea de ir a un lugar solo y abandonado, para ver quién de nosotros soportaba más. Fuimos hacia un viejo edificio que estaba abandonado por las noches. No era el lugar más aterrador, pero sí el más cercano. Exploramos el lugar, para encontrar un buen sitio para contar las historias. Al llegar a una habitación me encuentro con unos papeles describiendo una interesante historia. Me la memoricé para narrárselas a los demás, y dejé los papeles en el mismo lugar. No encontramos un lugar mejor dentro del edificio. Fuimos hasta el centro del lugar, encendimos una lámpara, y empezamos a narrar nuestras historias. No podía esperar a que llegara mi turno. Todos contaban muy buenas historias, hasta me empezaba a dar un poco de miedo, pero ninguna como la que leí. Narraban sobre asesinos, cosas que no eran normales y mucho más. Hasta que mi turno había llegado, les conté sobre esa historia, la cual se llamaba La Sinfonía que podía causar la muerte, una serie de melodías en un patrón que podrían llevar hasta la locura misma. Primero un piano, luego una flauta, y siguiendo después un arpa. En este lugar está la persona que tocara esos instrumentos, al caer la medianoche. Mis amigos se comenzaron a reír porque la historia parecía un cuento de hadas, diciendo al caer la medianoche, ¿instrumentos? ¿De qué película sacaste eso? Uno de ellos saca un reproductor y pone tonadas con piano, flauta y incluso una con arpa. Al terminar de reírse, les sugerí por qué no ponemos un reto. Faltan 30 minutos para la medianoche, ¿qué les parece si nos quedamos, para ver quién de nosotros soporta hasta más de la medianoche? Sin dudarlo ellos aceptaron, pero antes fuimos a una tienda a comprar lámparas, baterías, comidas y bebidas chatarra. Incluso llevamos revistas para mayores de 18, para el tiempo que pasáramos allí. Nos reunimos en el mismo punto del gran edificio. Ya a 7 minutos de la medianoche, nos sentamos, empezamos a hablar, y a comernos la comida chatarra. Hasta que llegaran la medianoche, y por fin el reloj marcaba las 12 de la mañana, nos pusimos atentos, pero no escuchábamos nada. Sonriendo me dicen: bueno, no se escuchó nada como esperábamos. Admití que no podía ser verdad, pero el reto continuó. Estaríamos hasta ver quién era más valiente. Continuamos contando historias, y me quedaba sin ideas de otra historia para contar, así que les dije que iría al baño. Llegando a los baños siento un pequeño escalofríos, recorriendo mi cuello. ¡Qué sensación tan horrible! Volví con los demás, y escuchamos en uno de los vestíbulos, un estruendoso sonido de un piano. Reaccionamos al instante. No podía ser verdad. Tomamos las lámparas, y nos dirigimos donde se escuchó el sonido. Íbamos con precaución, pero al llegar a nuestra sorpresa no había nada, ni siquiera un piano. Escuchamos ahora la flauta, pero desde otro lugar. Fuimos pero fue igual, el lugar vacío. Empezamos a discutir de que nos deberíamos ir, porque no sabíamos qué clase de persona estará haciendo esos sonidos. Todos estuvimos de acuerdo y nos dirigimos hasta la salida. Pero al pasar la salida, nos encontrábamos en otra parte del lugar. Sacamos nuestros teléfonos para llamar a la policía, pero qué sorpresa, ninguno funcionaba. Luego escuchamos el arpa. Ese era el mismo orden que en la historia. Al haberla escuchado nos miramos preocupados, pensando que uno de nosotros podría morir. Pero luego de un rato, nada sucedió. Nos sentimos un poco aliviados, así que seguimos en busca de la salida. Pasábamos por varias puertas, pero ninguna nos llevaba hasta la salida. No recordaba que el lugar fuera tan grande. Luego volvimos a escuchar el sonido de la flauta. La habitación se puso muy oscura, las lámparas no iluminaban. Era muy extraño. No nos podíamos ver los unos a los otros, era como estar ciego. Nos llamamos los unos a los otros, a gritos, para encontrarnos. Al volver la claridad nos encontramos. Uno de nosotros estaba aterrado. Nos dijo que vio algo horrible con sus propios ojos, algo que no podía describir. Nos comenzamos a preocupar más. Decían que era imposible que esa historia estaba realmente sucediendo. Me preguntaron de dónde escuché la historia. Les dije dónde la vi, que unos papeles la tenían escritas. Inmediatamente fuimos donde estaban los papeles. Estuvimos vagando un rato, pero por fin los habíamos encontrados.
Leímos detalladamente cada palabra, línea y párrafo escrito, era exactamente lo que narré y lo que pasaba, no entendíamos por qué, algo que estaba en unos papeles estaba ocurriendo, algo parecido a un cuento. En la primera hoja estaba pegada otra, todos la vimos y comenzamos a leerla, en ella decía: 17 de julio, esto es para los que han encontrado este pequeño diario, de alguna forma he sobrevivido estos días de las misteriosas melodías. Todos mis amigos, mis amigas, incluso mi novia, los he perdido a todos. Si lees esto, por favor sal de aquí antes de caer la medianoche. He dejado esto por si alguien decide entrar a este lugar. Escucha mis advertencias que se llenan de dolor. Y no pudimos leer lo que seguía, estaba manchado con sangre. Duró un rato un gran silencio al leer la advertencia. Uno de ellos aprieta el puño, me golpea, diciéndome que porque no les dije dónde había encontrado la historia, que era mi culpa. Le devolví el golpe, estuvimos peleando hasta que los otros nos separaron. Luego de un rato nos calmamos, escuchamos el sonido del piano, todo volvió a ponerse realmente oscuro, escuchamos el grito de uno de nosotros, un grito desgarrante y aterrador, gritábamos preguntando ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Al detenerse el grito, pudimos ver con claridad nuevamente, lo que vimos fue a uno de nosotros muerto, lleno de sangre y un orificio en el pecho, con la forma de una nota. Fue tanto el shock que no pudimos evitar gritar, empezamos a correr, sin ninguna dirección, solo corrimos. Tratábamos de calmarnos, seguíamos temblando, y se escucha ahora el arpa. Uno de nosotros no soportaba la presión, y empezó a golpear el muro con el puño, de tal manera que terminó rompiéndoselo. Lo detuvimos, pero él simplemente no nos escuchaba, decía que de una u otra forma saldría. Lo golpea mi amigo con tal fuerza, que lo deja inconsciente, rompió la manga de su camisa, y le vendó la mano. Nos lo llevamos, continuamos buscando una salida, de alguna manera tendría que haber una salida, de nuevo una melodía, pero esta vez era la flauta. El que cargaba al herido, se detiene mirando hacia adelante, soltando un estruendoso grito. Le preguntábamos qué sucedía. Nos dijo: ¿es que acaso no lo ven, esa cosa horrible frente a nosotros? Le dijimos que no veíamos nada, que se calmara, no hay nada. Él gritando: ¿cómo quieres que me calme, con eso enfrente de nosotros? Sin dudarlo, teniendo al herido encima, sale corriendo velozmente, fuimos detrás de él, se tropieza y vimos cómo fue llevado hasta la oscuridad, corrimos desesperadamente donde habían sido llevados esos dos. Vimos como los dos estaban en la pared muertos, con una gran nota musical hecha de sangre. Rayos, solo quedábamos dos ahora, sin saber qué hacer, sin poder escapar, desesperados. Nuevamente empezaron a sonar las melodías, tapé mis oídos y cerré los ojos del miedo. Al abrir los ojos, me encontraba solo en una habitación vacía, con un papel en el suelo. En él decía: si estás leyendo esto, es que leíste mi advertencia donde decía, escucha mis advertencias que se llenan de dolor y, no escuches las melodías. Si lo hiciste y te tapaste los oídos, cometiste un grave error como yo, enfureciste al de las melodías al no escucharlo, ahora nunca podrás salir. Me senté en un rincón, con las esperanzas muertas, y lo vi, a esa cosa horrible que vieron todos. Gritaba pero ningún ruido era emitido de mí. Tan solo espero que por lo menos el que quedó de nosotros, lograra salir. Pero no fue así, no hay forma de salir, una vez atrapado, y haber escuchado la sinfonía de melodías. Y así termina otra creepypasta. Gracias por ver el video, y espero les haya gustado.